Pues en cuanto al aspecto de la zoonosis, las zoonosis son enfermedades transmitidas del animal al humano. Zoo significa animal y no son enfermedades. Los factores que influyen en las enfermedades zoonóticas son la globalización, el aumento del comercio internacional, la expansión urbana y el cambio climático. En cuanto a la globalización, según la OMS hay más de 250 enfermedades de carácter zoonótico. El aumento del comercio internacional, pues por países como Venezuela que no tienen un control sanitario, pues influye en el aumento de las enfermedades zoonóticas. La expansión urbana, porque invadimos el ecosistema de la fauna silvestre, y pues el cambio climático, que todo afecta a que aumenten los casos de zoonosis. Esto pues ha contribuido a la propagación de enfermedades que afectan la salud pública. Bueno, dentro de esto encontramos la clasificación de la zoonosis, dentro de esto pues, se clasificó en lo que son los virus, bacterias, parásitos o virus. Dentro de esto podemos encontrar los virus como los virus de clasificación de la zoonosis, como por ejemplo la gripe aviar, el COVID-19, la rabia o el ébola. También en las bacterias hay otras que entran, serían la salmonelosis, la brucelosis y la tuberculosis. También en los parásitos encontraríamos que entran dentro de la zoonosis, sería la hidatidosis, la criptosporosis y la leishmaniasis. En los hongos encontraríamos la candidiasis, la histoplasmosis y la dermatocitosis. Y en los priones encontraríamos, por ejemplo, la encefalopatía coliforme bovina, o también llamada EEB, que también puede ser llamado el mal de las vacas. Bueno, también encontramos otro tipo de clasificación que es según el ciclo de transmisión. En este encontramos que está la zoonosis directa, o también llamada ortozoonosis, que esta se basa en la transmisión directa de lo que sería el vertebrado con pues aquí susceptible por medio de vectores o por contacto, por ejemplo, la rabia o la brucelosis. Pues en este caso pues, podría ser la mordedura del perro infectado por rabia o humano. También encontramos lo que es la ciclozoonosis, en donde requieren de 2 o más vertebrados para pues así completar la infección. Como por ejemplo, pues tenemos la teniasis o el pentastoniasis. Por ejemplo, la teniasis la poseen está en los humanos, pasa a los cerdos, y de los cerdos pues puede pasar a los humanos, de forma que ya nos puede llegar a afectar, y pues ya entonces los humanos se siguen con los. Bueno, también encontramos otro tipo que es la ferozoonosis o la metazoonosis, en donde esta es transmitida por vectores invertebrados, como por ejemplo la pulga. Entonces la pulga va y infecta lo que es a una rata, la rata infectaría, esta pues se multiplicaría en la rata, y después esta rata podría llegar a afectar a los humanos por medio de cuando pasamos las comidas o eso, o por medio de una llegada de una mordida. Dentro de esto pues, se desarrolla y se multiplica en el invertebrado, y pues para esto necesita es multiplicarse y evolucionar dentro del vector antes de que llegue a infectarnos. Y pues un ejemplo de esta puede ser la infección por arbovirus o la peste. También encontramos aquí la saprozoonosis, en donde pues se necesita un hueso invertebrado y un reservorio, lo que es pues agua, puede ser el suelo, las plantas o pues un alimento. Y pues esta infección puede llegar a ser directa, pero no es muy frecuente que pase. El ejemplo de esto puede ser la histoplasmosis o pues la infección por o también la histoplasmosis. Dentro de esto pues encontramos que pues, el ambiente que infectaría al animal, que después va a ser que va a estar conviviendo después otra vez en el ambiente, pues el animal va a ser consumido por el humano.
tenemos otro tipo de clasificación que es según las manifestaciones clínicas, en donde encontramos que está la paneurozonosis, en donde hay unos signos clínicos que se presentan en los animales y en los humanos. También está la histosintomática, en donde pues hay unos síntomas similares de lo que se en los animales y en los humanos, como por ejemplo la tuberculosis y la barca. Y también encontramos la anisosintomáticas, que son pues, tienen síntomas diferentes en el animal y en el humano, pero pues tienen el mismo gen, que puede ser el antrax o la brucelosis. Y también encontramos la criptozonosis, que tiene unas infecciones subclínicas en los animales, pero cuando llega a los humanos puede llegar a ser pues, clínicas, o pues puede presentarse de forma viceversa, que no hace tanto daño a los humanos, pero sí en los animales, o mucho daño a los animales como a los humanos, como por ejemplo la toxoplasmosis. En cuanto a las vías de administración, de transmisión de las enfermedades zoonóticas, tenemos por medio de aerosol, oral, contacto directo, cómites o vector. En cuanto a los aerosoles, cuando se manejan adecuadamente a los animales, ya sea por tejido de placenta, por heces o por orina. En cuanto al oral, cuando se ingieren alimentos o aguas contaminadas con un patógeno. Contacto directo, cuando el patógeno está presente en el ambiente o dentro del animal infectado, entra al cuerpo del humano mediante una herida abierta o membranas mucosas. Los vómitos, el objeto inerte transfiere el patógeno del animal infectado a una persona. Los vómitos son como comederos, bebederos, el lugar donde tenemos a los animales. Y el vector, como mencionaba el compañero anteriormente, puede ser una pulga o una garrapata. Es un insecto que adquiere el patógeno de un animal y lo transmite mediante la picadura a una persona. La importancia de la zoonosis para la salud pública, algunos aspectos que tenemos son la prevalencia, que la prevalencia es la cantidad de casos, la frecuencia con que se presentan estos casos y la gravedad de los casos de enfermedad. Como mencioné también al principio de la exposición, pues según la OMS hay más de 250 enfermedades de zoonosis. La distribución, hay unas que son únicas, o sea, como regionales por decirlo así, que se encuentran en todas partes. Otras restringidas geográficamente como la peste y la fiebre amarilla, y otras que son raras en ciertos lugares como el ébola. La gravedad es qué tan letal llega a ser una enfermedad para el humano o para los animales. Y la importancia económica es porque la zoonosis causa grandes pérdidas en las producciones, la producción, se mueren los animales, entonces hay una pérdida económica alta. En cuanto a la prevención y el control, se debe hacer protección directa a los humanos, que está enfocado como a la bioseguridad que se debe tener en las producciones. Es importante educar y enfatizar en la alimentación segura con estándares de higiene y la vacunación contra patógenos zoonóticos. Dentro de la prevención y el control tenemos el control a los animales y el control de vectores y las áreas afectadas. El control de los animales, pues tener a los animales en los mejores lugares, con una alta higiene, limpiando las camas, vacunando correctamente, y pues en algunos casos priorizar el sacrificio de los animales infectados y pues también manteniendo las cuarentenas. En cuanto al control de vectores y áreas infectadas, pues no tener reservorios de agua donde se creen como el crecimiento de moscas, de zancudos. Es fundamental evitar la propagación de estas enfermedades, eliminando los productos contaminados y mantener un ciclo constante de limpieza y desinfección en los lugares que puedan contaminarse y mantener los alimentos. La referencia, ¿en qué norma?
evento evaluativo que se